Ya sabes, nosotros como seres humanos somos, en cierto modo, un tanto raros, quizá también. A lo largo de nuestras largas vidas pasamos por muchas cosas duras una vez. Y podría parecerte que cuando llegamos al punto de nuestras aficiones, siempre quisiéramos algo realmente sencillo, como mínimo. Y a veces sí, lo hacemos, de buena gana, de verdad. Pero en otras ocasiones, la gente realmente quiere hacer cosas difíciles, complejas, como su ocio. Te doy el ejemplo perfecto, un rompecabezas. Me resulta realmente desconcertante. ¿Ves lo que hice ahí, verdad? Está bien, no pasa nada. No hace falta que te rías. Me resulta realmente desconcertante que algunas personas, por diversión, quieran trabajar un rompecabezas. Ahora, ya los hemos hecho antes en familia. Yo, ya lo entiendo. Vale, eso es una cosa. Pero, ya sabes, algunas personas son así. Wow. Y lo llevan a otro nivel. Porque tomas un rompecabezas de 500 piezas o de 1000 piezas y te pones a trabajar en eso. Pero ahí, luego hay algunas personas que se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos tomar un rompecabezas y hacerlo más difícil. Eso sería divertido. Y tú dices, ¿qué? Tal vez estas son las personas que dirigen triatlones y, ya sabes, quieren correr, andar en bicicleta y nadar unas veintitantos millas. El rompecabezas más difícil del mundo son dálmatas. ¿Vale? Siento que voy a tener un espasmo solo de mirarlo, y encima es de doble cara. Ni siquiera tienes el beneficio de volcarlo en la mesa y saber cuál lado es marrón y va hacia abajo. ¿Qué? Y luego, si eso no basta, alguien tuvo la idea. Ya sabes, porque usas la imagen para resolver el rompecabezas, ¿verdad? Quiero decir, hay unas que son redondas, otras tienen formas extrañas, pero luego apareció la idea de quitar incluso la imagen. Hagamos un puzzle blanco. ¿Qué? ¿Quién se le ocurre estas cosas en serio? Y no sé cuál es peor, el tipo que, o la chica que dice, oye, hagamos el rompecabezas más difícil, de verdad. Bueno, eso sería una cosa, pero obviamente alguien compra estas cosas. Es desconcertante para mí que quieras hacer un rompecabezas más difícil, de verdad. Tratando de meter puzzling cuántas veces. Estoy señalando un punto. Nuestra vida es como trabajar un rompecabezas, y hay cosas que hacen ese rompecabezas más difícil. De hecho, tu vida espiritual es como un rompecabezas. Piensas con suma atención en lo que dijo Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por lo tanto, mis amados, como siempre habéis obedecido, así ahora mismo. No solo ante mi presencia, sino mucho más cuando no estoy. ¿Qué? Ocupaos plenamente en vuestra salvación con muchísimo temor y gran temblor. Amigos, hermanos y hermanas, nuestra salvación, esa es un rompecabezas complejo. Dios nos ha dado, de hecho, las piezas, Dios nos ha dado el manual de instrucciones, pero depende de nosotros resolverlo. Pero ahora hay una pieza de ese rompecabezas cristiano que lo haga aún más difícil. Puede ser la parte más dura, no lo sé. Ya ves, esa pieza del rompecabezas que complica la vida cristiana es el perdón. Piensa en eso, es decir, sin perdón, nuestro acorazado se hundiría, porque ¿cuál de nosotros, verdad? Todos hemos pecado y hemos quedado cortos de la gloria de Dios. Nosotros entendemos eso, ¿de acuerdo? Nosotros necesitamos perdón, necesitamos que Dios nos lo dé, ¿verdad? Y nosotros queremos que nos perdonen, ya sea de Dios o de otros, ¿verdad? Queremos recibirlo. Pero para poder recibirlo, también debemos estar dispuestos a hacer qué exactamente, perdonarlo. Y esa en realidad es la parte más difícil, de verdad. Es cuando nos obligan a hacer ser llevado a una situación en la que podamos perdonar a quien sea. Porque si vamos a decir que somos cristianos, IN significa así una persona con las mismas características que la cosa a la que se refiere. Si vamos a poseer exactamente las mismas características y atributos que Cristo y Dios nos perdona, entonces al menos en algún nivel debemos estar dispuestos a hacer el esfuerzo de perdonar a los demás.
Pero no te voy a mentir, resulta sumamente arduo de abordar este tema. Pero en esta mañana quiero hacer un examen minucioso de varias cosas relacionadas con el perdón. Y tal vez puedas perdonarme por haber elegido un tema tan duro de tratar. Voy a animar el ambiente, digo, pues esto es pesado. Si quieres, trabajas conmigo. ¿Qué hay que saber sobre el perdón? Porque incluso ya he oído a algunos recientemente que quieren enseñar solamente una parte del proceso de perdón, pero no quieren hablar de todo. Y supongo que lo que quiero hacer esta mañana es mirar las razones por las que el perdón es difícil y quizá extraer algunas aplicaciones para ayudarnos a poder recoger esta parte tan difícil del rompecabezas y colocarla en su lugar. Así que vamos a Mateo 18. Hoy iremos a dos lugares distintos, de hecho. Vamos a ir a Mateo 18 y Lucas 17. Quizá ya estés pensando que allí es a donde vamos a ir, pero Mateo 18, aquí Jesús va a hablar sobre cómo lidiar con los conflictos. Y como resultado de esa conversación, Jesús, al hablar de cómo lidiar con los conflictos, Pedro va a hacer una declaración. Él va a hacer una pregunta sobre el perdón. Pero la primera razón por la que perdonar es tan difícil es porque duele de verdad. Piensa en Mateo 18:15, comenzando por ese versículo. Si tu hermano te peca contra ti. Cuando te encuentres en la posición de tener que perdonar, duele porque eres tú quien ha sido agraviado injustamente. Es tu corazón. Fue solo tu pulso el que se aceleró. Eres tú quien sintió el dolor tan profundo. Eres tú quien se sintió traicionado, de verdad. Eres tú quien se sintió violado, muy profundamente. Eres tú a quien se le cometió un mal terrible e injusto. Tan solo al pensarlo ya te pone los pelos de punta. Es tu sistema nervioso conectado a ello. Es tu adrenalina pura. Y en efecto es difícil. No hay duda de que, de hecho, es realmente difícil. Pero ¿sabes qué? ¿Crees que es solamente difícil para nosotros? ¿Crees que todas esas emociones que sientes cuando eres tú a quien le han hecho daño, crees que eres el único que alguna vez ha sentido esas emociones? En efecto, si Dios nos creó tal como afirma la Sagrada Escritura, y Él nos formó a su imagen tal como afirma la Sagrada Escritura, y si además contamos con emociones, me pregunto de dónde provienen exactamente esas emociones. ¿Crees que Dios tiene emociones? Salmo 7:11. Dios es un juez justo y un Dios que siente indignación cada día. Ahora, ese salmo no nos dice por qué se indigna, ¿sabes? Puedo adivinar. Cuando miras el pecado y lo que realmente significa, la palabra pecado significa fallar la diana, fallar el blanco. ¿Sabes quién es la diana? La diana es Dios. Cuando pecamos, ¿qué estamos haciendo? Pecamos contra Él. Y aunque pecamos contra Él, tú miras la palabra iniquidad. La palabra iniquidad significa alguien que tiene la práctica continua, habitual, de vivir pecando una y otra vez. ¿Consideras tú eso? ¿Te detienes y reflexionas un momento? ¿Qué siente Dios Todopoderoso hacia nosotros cuando pecamos contra Él? ¿Y crees acaso que esto le resulta difícil perdonarnos y aún así lo hace una y otra vez sin cesar? De hecho, incluso mucho antes de que alguno de nosotros hubiera nacido, incluso antes de que pudiéramos pecar o siquiera pensar en decir, Dios, lo siento por ese pecado, por favor, perdóname. Antes de todo ello, Jesús. Volviendo incluso hasta Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él estuvo allí y ayudó a hacer el mundo que sabía que tendría que ir a la cruz y morir en ella. Duele. Pero ¿sabes qué? También duele a Dios. Dios puede mirarte a los ojos y decirte con voz serena y firme a la vez, ¿sabes qué? Lo sé que duele, sé que te arranca el corazón del pecho, sé que te provoca lágrimas en los ojos porque yo también lo he sentido.
Pero ahora, volviendo a Mateo 18, aparece la siguiente razón por la que el perdón es tan difícil, porque exige trabajo práctico. ¿A alguno le gusta trabajar, de verdad? ¿Alguien quiere venir al frente para arrepentirse de mentir? Como ya sabes, no nos gusta esto, porque mira, es un trabajo duro y pesado. Si tu hermano peca contra ti, ve y hazle ver su falta entre tú y él, a solas, en privado. Si te oye, ya ganaste a tu hermano. Pero si no te escucha, toma a uno o dos más, para que dos o tres testigos basten. Y si se niega a oírlos, díselo a la iglesia. Y si no oye ni a la iglesia, díselo a él. Trátenlo como a un gentil y a un recaudador de impuestos. ¿Quieres decirme que si alguien me ofende, se supone que debo dar la vuelta e ir a hablar con esa persona? ¿Qué sentido tiene eso? Ellos son precisamente los que pecan contra mí. Ellos deben hacer el esfuerzo realmente. Ellos deben venir hacia mí. ¿Qué quieres decir? ¿Tengo que ir yo a ellos? Bueno, ya ves. El punto del perdón es que quizá hayas recuperado a tu hermano. Piensa en eso. Cuando alguien te hiere, ¿es lo primero que te viene a la mente sobre la relación entre ustedes? No, no lo es. Dog, me lastimaron. A mí no me importa la relación. De hecho, me heriste lo suficiente. ¿Y sabes qué? Estoy bien con eso. Estoy muy bien con simplemente descartarte, de hecho. No los necesito para nada, adiós para siempre, pero entiendes que el Señor habla del propio hecho de que nosotros, como cristianos, somos su cuerpo. Si tienes un ataque al corazón, ¿cuál es una de las formas de saber que estás teniendo un ataque al corazón? En los hombres, dolor agudo en el brazo izquierdo, dolor en la mandíbula. ¿Podrías imaginar un cuerpo que sufre un ataque al corazón y el brazo y la mandíbula dicen, vaya, corazón nos hizo daño, no lo necesito, deshazte de él? ¿Cómo diablos va a funcionar eso exactamente? No va a funcionar, de verdad. Cuando empezamos a dividir el cuerpo, cuando empezamos a desgarrar aquello por lo que Dios murió para unirlo, estamos rompiendo la unión misma de aquello tan sagrado. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? Y no digo eso para no minimizar ni por un instante el dolor que siente cualquier persona. No lo hago, pero hay cosas en la vida que en verdad son mucho más grandes que yo. El Señor y su cuerpo son, en verdad, mucho más grandes que yo. Así es, realmente, así es. Y puedo elegir trabajar con determinación para avanzar hacia la unidad y la comunión entre todos, entre hermanos y hermanas y entre todas las personas que nos rodean, o puedo elegir intentar deshacerla. Esa es mi elección, y puede que no pueda cambiar la situación, al menos en este momento. Quizá no logre que todos entiendan. Quiero decir, acabamos de leerlo, ¿sabes? Ve e intenta decirles. Si no hacen caso, toma dos o tres más. Si siguen sin escuchar, díselo a la iglesia. Quizá esa iglesia rodee a esa persona y la restaure. Y si aún no escuchan, ¿qué? Como un forastero. No les trates mal, no hables de ellos, no los golpees, pero no hagas como si los golpearas en la cabeza y digas, sal de aquí y no vuelvas nunca. Pero habrá una separación porque no quieren hacer lo correcto, no quieren hacerlo mejor para la unidad. Puede que no pueda hacerlo mejor, pero con mis acciones sí decido no empeorarlo nunca. ¿Ves por qué el perdón es crucial, importante para vivir en paz con los demás y con nosotros mismos? Esto no se trata de mí, y realmente no se trata de ellos, se trata de él y de su cuerpo. De eso se trata, de verdad, y lo entiendo plenamente. Es trabajo, y es un trabajo duro, un trabajo constante que exige esfuerzo diario, paciencia y compromiso. Pero es trabajo, un trabajo que vale la pena hacer de verdad para ti, porque no hay absolutamente nada en esta tierra, nada más en esta tierra como el cuerpo del Señor, como el pueblo de Dios que vendrá a ti cuando estés abatido y afligido, y te amarán y te rodearán con su constante apoyo, y te levantarán y cortarán tu césped y harán todo tipo de cosas por ti cuando no sepas ya cómo dar otro paso. Perdonar es por lo que luchamos. No lo hacemos. La Biblia dice que tengo que perdonar.
No se trata de mí, de verdad. Eso no quiere decir quiero decir, incluso este mismo pasaje hable de que el perdón puede provocar un cambio en una relación, ¿verdad? Si no van a cambiar, vamos a tratarlos de manera distinta. No vamos a tratarlos mal, en ningún caso. ¿Cómo lo sé? Porque si un gentil o un recaudador de impuestos entrara en una iglesia del primer siglo, les habrían mostrado amor, les habrían enseñado y harían todo lo posible para intentar ¿qué? Llévalos a Cristo, por favor. Eso es justo lo que vas a hacerle a alguien que está distanciado. Pero ya hay una diferencia muy en la relación, ¿verdad? Podemos buscar el perdón y además establecer límites. Eso es posible, sí. Pero no olvides que por lo que luchas es el cuerpo de Cristo. Por eso mismo estás llevando a cabo este muy intenso y arduo trabajo hoy. Porque el cuerpo es más grande y más importante que yo. Y no puedo hacerlo mejor. Intento no empeorar. Ahora, ahora vamos a pasar a la narración de Lucas, la narración de Lucas. Y vamos a ver que el perdón es realmente difícil porque es un regalo. Y cuando digo que es un regalo, lo que quiero decir es, en realidad, que he usado la palabra transaccional en el pasado. No sé si tiene sentido. Suena casi demasiado eclesiástico y clínico, pero lo que verás en Lucas es que alguien se acerca y pide perdón, y dijo a sus discípulos, las tentaciones para pecar vendrán, ay de quien las traiga. Sería mejor para él si le colgaran una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, antes de que haga pecar a alguno de estos pequeños. Atiendan a ustedes mismos. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces, diciendo, arrepiento, debes perdonarlo. ¿Sabes qué quiero hacer cuando estoy cara a cara con una persona que me ha hecho daño? No quiero ser amable con ella. Seguramente mi primera reacción humana natural es no querer perdonarla. Sí, Mikey está sacudiendo fuertemente el puño, ¿verdad? Levanta la barbilla. Eso es mi reacción natural. Es muy difícil cuando los miras a los ojos, te miran y dicen, lo siento. Mi reacción natural es, y lo digo con total franqueza, bueno, voy a hacer que sudes un poco. Te voy a dejar ahí, esperando, mientras te miro y calculo la próxima jugada. Quiero herirte como tú me heriste. Esa es mi reacción natural, pero no funciona así. ¿Qué pasa cuando pensamos con la idea de que el perdón podría entenderse como algo que se da a cambio? Cuando pensamos en la reconciliación, que es la idea de volver a ser amigos otra vez, cuando pensamos en que el cuerpo ya no está dividido sino unido en una sola presencia. Si una persona se te acerca de forma sincera y te dice, ¿sabes qué? Te pido perdón de corazón. Lo siento mucho de verdad. ¿Me perdonas, por favor? Si esa persona ha puesto el mayor empeño en pedir perdón y tú dices con firmeza, no, nunca te voy a perdonar, ¿quién está provocando este problema ahora? Tu abuela tal vez decía, dos errores no hacen un buen acierto. Si alguien me daña, la Biblia no dice pegarle. Ya sabes, si voy y peco contra ellos porque pecaron contra mí, todo lo que hago es hacer un desastre mayor. ¿Y ahora qué? Ahora soy yo quien está en el lío. ¿Por qué dice en el verso 3, presten atención a ustedes mismos? Porque al tratar el perdón, podría pasar que en el próximo instante yo esté del otro lado de la ecuación. Podría soportar que me pidieran perdón de la manera equivocada. ¿Y ahora qué? Necesito pedirles perdón. Somos seres humanos, nos equivocamos, cometemos errores. Y de verdad, es difícil. Es difícil cuando vienen y te miran a los ojos y dicen, ¿sabes qué? De hecho, lo hice y lo siento. Eso es complicado. Pero una vez más, ¿para qué luchas? ¿Estás luchando por ti mismo? ¿Estás luchando por ser vindicado? Quiero decir, Romanos 12, que la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor.
La venganza no me corresponde buscarla. Pero eso no significa que no luchemos con las cosas. Pablo habla de Alejandro, el herrero del cobre, y dice, básicamente, ojalá Dios lo hunda. Ya sabes, como si quisiera soltarle un perro contra alguien. Ojalá Dios lo alcance, pero dejaré que Dios se encargue de él. No voy a hacer eso. Y me atrevo a decir que el apóstol Pablo, si Alejandro, el orfebre del cobre, hubiera ido a él y le hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo siento mucho. Tenías razón sobre Jesús todo este tiempo, y yo solo me preocupaba por mis baratijas e ídolos que intentaba vender, y ya veo la luz. ¿Crees que Pablo diría no? No, por mucho que no le agradara a ese hombre y todo lo que le había hecho a él. Lo habría perdonado, sabes que lo haría, sabes que lo haría. Entonces, ¿qué quiere decir eso exactamente para nosotros, verdad? ¿No es así? De algún modo, el perdón funciona de forma transaccional. Se considera completado, podrías decir, cuando la otra persona llega y solicita el perdón. Pero ahora llega la parte realmente difícil. A veces el perdón es incluso más difícil, porque sabes que ellos no van a venir a pedirlo o no pueden venir a pedirlo. Piensa en Jesús, Lucas 23. Dos otros, que eran malhechores, fueron llevados para ser ejecutados con él. Y cuando llegaron al lugar que se llama la calavera, allí lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y echaron suertes para repartir sus prendas. Podríamos ver ejemplos como cuando Esteban, mientras apedrean a Esteban por predicar un sermón, dice, Padre, no les imputes este cargo. Te hago una pregunta. ¿Crees que Jesús murió cargando mucho rencor? Cooper afirma rotundamente que no. ¿Qué dices tú exactamente ahora? ¿Crees que murió aferrado a un rencor terrible y antiguo? No creo que lo haya hecho en serio. Si él puede estar colgado en esa cruz diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y luego muere, y después están repartiendo sus ropas y siguen como si fuera un día normal. Si él no murió sosteniendo un rencor, ¿podría yo morir sosteniendo un rencor? ¿Crees que me saldría de forma más favorable para mí de lo que le salió a él? No lo creo, verás, y este es un concepto sumamente difícil de entender, supongo. He intentado enseñar esto de varias maneras distintas y diversas, y cada una de ellas ha intentado aclararlo, pero hoy he decidido llamar a esta lección, perdón, yo, nosotros. No tengo una forma más simple de decirlo, ni más clara que la que ya está ante ti en este momento. El perdón, en verdad, tiene una parte de mí, porque ¿qué pasa si llegan y me preguntan, ¿me perdonas? Entonces no podría darles algo que realmente no estuviera dispuesto a otorgarles. El perdón es una transacción, pero también es algo que debe ocurrir dentro de mí mismo, en lo más profundo de mi ser y en lo más hondo de mi interior. Existe una parte de mí y una parte de nosotros, y aquí es donde creo que algunas personas se están equivocando gravemente. Gente cree, bueno, no tengo que perdonarlos ni trabajar en el perdón hasta que ellos lo pidan. Hay una parte mía y una parte nuestra, pero la nuestra no puede sostener a la mía. ¿Entiendes lo que intento decir? Romanos 12:18. En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos los hombres. Es posible que nunca vuelvan a preguntar. Hubo gente ese día que estaba alrededor de esa cruz, que lo puso allí y que nunca se arrepentiría. Jesús siguió diciendo, Padre, perdónalos, lo que en este sentido realmente significa, Padre, los perdono hoy mismo, de verdad. Va a salvarlos si no quieren arrepentirse ni cambiar, y ahora vemos que el universalismo no es correcto. No todos serán salvos solo por eso, Dios. Oh, entra, era broma sobre ese infierno. No es así como funciona este asunto. Sin embargo, Jesús estaba dispuesto a perdonar si ellos estaban dispuestos a cumplir con la transacción. Cocinarán pollo aunque no lo compres. ¿Entiendes realmente lo que estoy tratando de decirte ahora mismo? No necesariamente significa que los límites personales vayan a volver a ser como eran.
no significa que las cosas no hayan cambiado, pero sí significa que no voy a aferrarme a esta amargura y a esta ira y a este odio, y no voy a permitir que me envenene y que me mate desde dentro. Jesús no hizo eso. Jesús los perdonó sin importar lo que hicieran. No puedes controlar lo que haga otra persona. Si el perdón depende de que la otra persona venga y me lo pida, entonces ya no solo me han ofendido, sino que tienen control sobre mi vida. No, gracias. Ya tengo bastante con controlar lo mío, por no decir dejar que alguien más intente controlarlo, ni venga a decirme cómo vivir mi vida, ni permitirlo nunca. Perdón, yo y nosotros, en conjunto. Ya ves, volvemos a donde empezamos, de nuevo. Bueno, no exactamente donde empezamos, sino a uno de los versículos que miramos, versículos 3 y 4, ¿verdad? Vimos esto, presta atención a ti mismo. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces en un día y vuelve a ti 7 veces diciendo, lo siento, debes perdonarlo. Pero mira qué pasa ahora mismo. El apóstol dijo al Señor, aumenta nuestra fe, por favor. Y el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este árbol de morera, quítalo de raíz y échalo al mar, y os obedecería, de verdad. ¿Por qué pidieron un aumento de la fe? ¿Qué les había enseñado él? Vas a tener que perdonar. ¿Por qué pidieron un aumento de la fe? No era solo, ya sabes, como, oye, ¿qué vamos a hacer hoy? No lo sé. Oye, ¿por qué no conseguimos un poco más de fe? No, Jesús dijo, tienes que hacer esta tarea difícil. Y ellos decían, ¿nos ayudarás a hacer eso, por favor? ¿Aumentarás nuestra fe, por favor? Porque esto es una pieza de rompecabezas difícil. Vamos a batallar esta pieza. Vamos a querer quemarla, o desecharla, o tirarla a la basura. Pero sabemos que no podemos hacerla. ¿Y qué? Aumenta nuestra fe, por favor, pronto. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Tú puedes, si tienes una fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿Qué es una semilla de mostaza? Siempre creemos en el grano de mostaza como una cosa pequeña. ¿Qué hace un grano de mostaza cuando lo plantas en la tierra? Crece, funciona, absorbe nutrientes y hace lo que Dios quiso que hiciera. Verás, Dios dijo, si tienes un grano, una fe como un grano de mostaza, puedes decirle a este árbol de morera que sea arrancado de raíz y plantado en el mar. Dios, ¿puedo decirte algo? Dios no necesita que arranquemos moreras. Dios, en serio, no tiene nada en contra de las moreras. ¿Sabes cuál es exactamente de verdad lo que Él quiere que arranques? Esta ira y este odio y este resentimiento profundo. Él necesita que yo lo arranque de mi corazón por completo, porque esas son las cosas que me impedirán de verdad ser lo que Él quiere que yo sea. Tan mal como odio verlo, y tan mal como no me gusta verlo, y tan mal como podría hacer que se me ponga un vello en la nuca, porque lo que estoy luchando por defender no es yo mismo ni mi propia venganza, sino algo mucho más grande. Lo que estoy luchando por defender es el cuerpo del Señor y un lugar para morar en su casa para siempre, a su lado. ¿Quieres una razón para perdonar? Esa es precisamente la razón. Eso no significa que los límites vayan a cambiar. Eso tampoco significa que las cosas vayan a cambiar. En Mateo 18, ¿cuál es el punto? Recuperar a tu hermano. Recuperar a tu hermano no parece que el pecado siga ocurriendo. Eso no es a lo que intentas volver con ellos. Piensas en lo que dice Judas. Algunos hermanos los tomas del cuello. ¿Y qué? Los sacas del fuego. ¿A qué los vuelves a meter? Cristo. Eso es por lo que estás luchando. Cuando perdonas, no lo haces por ti mismo, no lo haces solo por ti, lo haces por Él, el que estuvo dispuesto a ir y morir por mí. ¿Es acaso pedir demasiado? Puede parecer que sí, pero la verdad es que no lo es, no lo es. Y lo importante es entender que no tienes que recorrer este camino cristiano solo. Puedes recorrerlo acompañado y avanzar con más confianza en cada paso. Hay gente que te apoya.
Dios sabía que íbamos a tener que hacer cosas difíciles. Por eso no dijo todos los días, ni cada día del Señor, levántate y sal a tu patio trasero y adórame tú solo. Sí, quiere que nos juntemos, sí, quiere que lo adoremos, pero él sabía que nos necesitamos unos a otros. Así que no sé qué necesitas esta mañana, no sé con qué estás luchando, no sé si necesitas convertirte al cristianismo, no sé si necesitas perdonar o ir a pedir perdón. Yo no sé qué necesitas. Pero sé que puedes responder, puedes ir a la sala del pastor, puedes salir al estacionamiento, puedes agarrar a alguien porque Dios te ama y porque su pueblo que te rodea te ama. No sé qué necesitas hoy, te ayudamos. Ven, hay canción.